Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de recorrer con vosotros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es del tequila de Pénjamo a un general navarro. Os voy a adelantar un poco que hoy recorro una parte del estado de Guanajuato y narro la historia de un guerrillero que dio su sangre por la independencia de México. Así que hoy os cuento cómo viví Pénjamo y sus famosas tequileras, donde se fabrica el tequila. El primer enclave que visité en la zona de Pénjamo fue Corralejo. Desde Corralejo se ve muy bien lo que es la Sierra de Pénjamo, que arropa a la villa de Corralejo, dando la imagen como de una villa así montañosa y misteriosa y como parada en el tiempo. Desde lejos, ya cuando nos acercamos a la villa de Corralejo, se aprecia un monumento enorme que recuerda el lugar donde nació Manuel Hidalgo, el cura Hidalgo, que es el padre de la patria mexicana. Una enorme figura alargada de Hidalgo se alza hacia el cielo, rodeada de un muro de piedra, realzado con cuarterones, como si fuera un tablero de ajedrez. Y está situado delante de la explanada donde se encontraba el perímetro de la casa de los padres de Miguel Hidalgo, que como luchó contra los españoles, pues estos arrancaron hasta los cimientos la estructura de la casa para borrar la memoria de alguien que había osado enfrentarse y al final conseguir o intentar conseguir en un primer momento la independencia de México. A escasos 5 kilómetros del monumento se levanta una de las mejores tequileras de todo México, es la tequilera Corralejo. Esta empresa, como os digo, se ha convertido en una referencia internacional y no hay restaurante en muchos lugares del mundo que se considere o que se precie como un restaurante en boga que no disponga de la emblemática botella azul que tanto caracteriza a la bodega Corralejo. Larga historia la de esta hacienda. 1532 es el año en que la corona española entrega estos terrenos a Tomás de Quesuichaga, en un triángulo que era mucho mayor al que es en la actualidad, que correspondía a las villas de Pénjamo, Abasolo. Nosotros desde el País Vasco diríamos, desde Euskadi diríamos Abasolo, pero ellos dicen Abasolo, Cuéramo y Manuel Doblado. Los indios tarascos, moradores de estas tierras, elaboraban un vino del ágave desde muy antiguo. En un primer momento se extraía solo el jugo de las piñas y después fermentado daba el lugar al mezcal. Pero luego, al añadir el proceso de destilación, se comenzó a denominar este producto como tequila, por el nombre de la villa de Tequila, del vecino estado de Jalisco, donde se consolidó y se expandió en nombre conocido de Tequila. Esta hacienda llegó a manos de don Pedro Sánchez de Teagle, denominado como el padre del tequila. Nos situamos en el año 1755. Y el administrador de esta hacienda era don Cristóbal Hidalgo y Costilla, que fue el padre del cura Hidalgo, héroe de la independencia, el cual nació en esta hacienda, ahora en el exterior del recinto, como hemos visto en Corralejo de Hidalgo. Bien,
En la época moderna, Leandro Rodríguez se lanzó en los años 90 del siglo pasado a construir botellas y vasos de vidrio. Y era el año 1994 como cuando comenzó a estructurar industrialmente la hacienda de Corralejo. Primero Leandro Rodríguez y luego su hijo Leandro Rodríguez Jr., Leandro Rodríguez Jr., que le llaman los empleados, al crear la división de Glass Plus, todos entendéis lo que es, y con la fabricación del tequila se lanzaron ya al mercado mundial. De gran ayuda fue la que le proporcionó otro gran guanajuatense, que era el gobernador de Guanajuato entonces y luego el presidente de México. Me refiero al presidente Fox, gran amigo de la familia Rodríguez y que se ve en fotos en todas las partes de la tequilera. Tuve la suerte de ser atendido por el capataz mayor de la hacienda de Corralejo, que fue el que y yo con las personas que iba nos explicaron muy bien lo que era la hacienda. Hoy exportan a 80 países de todo el mundo y dan trabajo a unas 600 personas entre tequilera y vidriera. Sus botellas azul, que son más altas de lo normal, al principio no convencieron a los tequileros mexicanos y casi fue entendida como una excentricidad de la vidriera de Corralejo. Pero el contenido fue ganando adeptos y es considerado como de lo mejor en tequila. Tienen un gran bar o sala de degustación, podemos decir, no es el concepto de bar que tendríamos aquí, es más como una tienda con unas grandes mesas, con unas maderas de estas gruesas, claro, ahí como hay tantos árboles y hay tanta naturaleza allí, todo lo hacen a lo bestia, las sillas hechas en cuero, las mesas, todo, pero impresionante. Bueno, y entonces allí probamos los distintos tequilas, el Corralejo reposado, que va en la botella azul estilizada, el Corralejo blanco en la botella blanca, el Corralejo añejo en la botella roja, el triple destilado, el quitapenas, el ron prohibido, vodka Boker, el tequila El Diezmo y el tequila 99.000 horas. Cuando digo probar es tomar unos chupitos a lo largo de la conversación, porque yo os doy concentrado todo lo que visité, pero tenéis que tener en cuenta que esto nos llevó bastantes horas recorrerlo y luego explicárnoslo. Emplean diversas fórmulas para su producción. Para el tequila Corralejo, triple destilación. Primero cocción en la cuba de cobre, después destilación, vuelve a una cuba de cobre y lo vuelven a cocer. El Corralejo blanco viene directo de la cazuela de cobre en su cocción y es embotellado sin añejar, sin meterle años. Y es el sabor al que estamos acostumbrados en Europa y es el tequila menos exquisito, es el más vulgar porque es el que menos proceso llega. El Corralejo añejo es reposado por 12 meses en barriles de roble americano quemados por dentro para darle un toque de humo que es muy característico. El Corralejo reposado es la famosa botella azul, como os he dicho, se deja reposar 4 meses en cubas distintas. Se trasiega de pipones, que es como se llaman allí a las barricas de 500 litros, y pasa por cubas de madera de roble francés, de madera de roble americano y de madera de encina. Este método, que es único en esta tequilera, influenciará con los 3 sabores en el toque final, que lo hace muy característico. En el exterior de un poco de esta sala, de esta recepción, todo es un ambiente colonial, con plantas exóticas, con palmeras, con un gran portalón en hierro, como con un adorno modernista. Te recuerda mucho a la decoración de las haciendas mexicanas de los años 20, cuando tiene ese renacer tan importante y busca tanto una referencia de arte parisino, del modernismo francés, del modernismo de París. Ese tipo de filigrana en hierro se emplea mucho en todas las construcciones y en todas las puertas y en todos los adornos de cercas y de vallados. Bueno, desde este portalón, como os digo, se llega a la explanada donde se recepciona el ágave. Las piñas de ágave azul son la materia prima.
La denominación de origen de Ágave de Guanajuato comprende en la actualidad los municipios de Huanimaro, Abasolo, Pénjamo y Cuéramo. Y en la recepción se parten las piñas con unas sierras. Haceros a la idea de que estamos viendo una serrería, como las serrerías de madera con esa cinta sin fin que daba vueltas en una especie como de rueda de hierro que estaba en la parte alta y tenía otra simétrica en la parte baja. Pues eso es lo que se ve en una tequilera. Las sierras de madera, y una vez cortadas allí las piñas, se mandan a las cubas de cocción, y aquí es donde se cuece el ágave, la piña del ágave. Hay 7 hornos con capacidad de 22 toneladas cada uno, 22.000 kilos, y cuando están cargados se inyecta a cada uno vapor de agua, y así a una presión de 1,5 kilogramos se mantiene durante 27 horas. En las primeras 10 horas hay un escurrimiento de las mieles, como se llama, al lavado del ágave, y terminado esta fase, otro proceso o otro periodo de 22 horas que hace que se deje en reposo y se manda las piñas ya cortadas a los molinos. Aquí se muelen y se exprimen para obtener el jugo, y este líquido se manda por unos tubos y por un filtro a las cubas de fermentación. La viruta y los restos sólidos se transportan por una banda sin fin y allí se amontonan, y por lo que he visto yo se emplean para hacer jabones y champús, una serie de cosas. Pues increíble todo lo que se emplea el ágave, me llamó muchísimo la atención. Después se inicia la zona de envasado, y esta es la última fase del proceso. Lo único mecanizado es el llenado, todo lo demás se realiza manualmente. Incluso el etiquetado se hace a mano para conservar el diseño artesano de las botellas. Desde los jardines se accede a la zona donde están las naves de envejecimiento. Son grandes construcciones de estilo modernista, construido con ladrillo escaravista y ventanales sin cristales, pero rellenos de botellas azules tumbadas que dejan pasar la luz y el aire. Los pipones, algunos de ellos son enormes, dan imagen de museo y tal vez de catedral, y exhibe una zona oscura que la denominan templo del silencio, que nos hace entrar en el secreto del correr de los años sobre el tequila. En la zona central de la bodega se inicia una parte institucional con una sala de juntas, con fotos de los visitantes ilustres, y de aquí se cede a las zonas de envejecimiento por un confesionario que está hecho a modo de puerta. Tal vez sea esto por el secreto mejor guardado, el secreto de confesión. Y un letrero indica Castillo del Tiempo. Aquí está el añejamiento denominado Sueño Azul. Grandes pipas de más de 3 metros de altas y con más de 6 de diámetro, y se crea un gran ambiente creado por el paso de la luz sobre las botellas que hacen los ventanales. La última nave guarda cerrada por una reja de hierro forjado un espacio donde reposan las cubas de su mejor tequila en 99.000 horas. Estamos hablando de un excelente tequila de 11 años de envejecimiento. La última parte de la bodega es una capilla y una zona de eventos con un gran patio donde celebrar bodas y banquetes a lo grande. Y rodeando este patio central está el Museo de la Botella, donde se recogen miles de recipientes de todo el mundo, y a partir de aquí colecciones de todo lo imaginable, de jarras de cerveza, de vitolas de puros, de jaulas de pájaros, de carteles de cines mexicanos, de fotogramas de anuncio de películas, de cuadros, de libros. Es algo interminable. Todo bello, pero muy barroco y sobre todo muy mexicano, con mucho sabor y con mucho color. En pocos kilómetros de la hacienda de Corralejo, ya en el actual término municipal de Pénjamo, visité otra tequilera, la Tequilera Real de Pénjamo. Aquí tuvimos la suerte de ser recibidos por el dueño de la tequilera, que es don Javier Arroyo Solís. Esta también es una tequilera reciente, de 1997, y la empresa y las construcciones son de menor grandiosidad que las de Corralejo,
pero también están llenas de encanto. Lo primero que visité fue la alfarería. Así como Corralejo ha hecho opción por el vidrio, Real de Pénjamo lo enfoca todo por la cerámica. La cerámica urjaní, que es el nombre de la producción alfarera, que recuerda a los indios de la comarca, a una parte de los indios de la comarca de la Sierra de Pénjamo, que eran los indios urjaníes. Y la producción está cuidada de un modo especial, todo es artesanal y todo es manual. Lo primero que nos hizo Javier al entrar fue un brindis de bienvenida del tequila de Pénjamo, bienvenidos y tal, y después un recorrido por las cubas. Aquí también nos hablaron de una cosa que era muy muy curiosa, que era las propiedades de un producto natural que produce el ágave, que es la inulina, que ellos la producen. Y nos hablaron mucho de las excelencias de la inulina para todo tipo de recuperación de las personas. Y la zona de denominación porque tenía ahí un plano muy grande, de Guanajuato, dice que produce una de las mejores plantas de esta especie. Y tras secar y moler las hojas, aquí ya no hablamos de la piña para hacer la inulina, sino que hablamos de la planta, se decanta la inulina natural. Nos dio después, pues, como os digo, todas las explicaciones de la inulina y ya después nos dio a probar el tequila, haciéndonos un primer brindis del tequila de Pénjamo. Don Javier es un gran cantante amateur y se arrancó por guapangos, mientras los que éramos sus visitantes nos recostábamos sobre las cubas sintiendo el efecto hipnótico fruto del relax, las canciones y el buen tequila, que como nos dijo él tiene que ser 100% de ágave. Ellos hacen el tequila añejo Real de Pénjamo, el tequila blanco, el Real de Pénjamo, el tequila reposado Real de Pénjamo y la crema de tequila Aranza. Pues recuerdo perfectamente que era ya anocheciendo, era noche incipiente, con todavía cierta calidad, y Javier nos propuso al terminar la visita otro brindis y nos dijo: el tequila de Pénjamo se toma solo, y levantó la copa y girando la copa a los presentes, pero en buena compañía. Y teníamos al fondo la silueta de la Sierra de Pénjamo, donde he iniciado el podcast, y el dueño de la tequilera nos dijo: alcemos nuestros vasos en homenaje al héroe de la patria, el general navarro Xavier Mina. Yo, claro, apuré el tequila y le dijo: ha pronunciado usted Xavier como si fuera un vasco. Y él me contestó: es que Mina era de su tierra y murió allí, en la Sierra de Pénjamo, fusilado, luchando por la nuestra. Y aquí salto a la historia desde la etnografía del tequila de la tierra de Pénjamo en Guanajuato y paso a Martín Xavier Mina Larrea, conocido como Francisco Javier Mina, como Mina el guerrillero, como Mina el joven o como el corso de Navarra. Nos vamos a un lugar que estamos recorriendo mucho, a Navarra, otra vez a Pamplona e Iruña, dirección Jaca. Y a unos 25 kilómetros una montaña nos sorprende. Es muy visible desde la capital y posee una forma curiosa. Imaginaros un higo de proporciones descomunales. Y aunque os lo imaginéis muy grande, aún aumentarlo. Esto es esa montaña. Y como tal se le conoce como la higa de Monreal, que toma nombre del pueblo o de la pequeña villa que hay a sus pies. Estamos en el extremo de la Sierra de Alaitz. 3 pueblos rodean su base. El que hemos dicho, que le da nombre Monreal, Idócin y Salinas de Ibargoiti. Salinas, producto de un río, el río Elorz, que pasa por una zona donde había minerales y de ahí se sacaba sal. Estaríamos en la vertiente noroeste de la higa. En la parte de la sierra, en la parte oeste de la sierra, de esta montaña, de la higa de Monreal, está Otano, casi en línea recta con Pamplona y Iruña. Y de este pueblo de Otano
eran la pareja de labradores acomodados formada por Juan José Mina Espoz y por María Andrés Larrea. De esta pareja, en Idócin, en el otro pueblo del que os he hablado, el día 6 de julio de 1789 vino al mundo Francisco Javier Mina. Damos un salto en la historia, nos vamos a 1809. Napoleón controla la península y un grito resuena en Navarra. Es un grito de libertad, pero sin entrar en el contexto nos resultaría extrañísimo. Irse a Mina o irse con Mina. En esencia era pasarse a la lucha armada, ingresar en la guerrilla contra los franceses. Francia, tan cercana y tan enemiga, de donde vino tantas veces la libertad y el saber, también trajo el ruido de sables y el sonido de las balas y de los cañones. Xavier, nuestro guerrillero en estos años, había estado estudiando en el seminario de Pamplona latín, matemáticas y humanidades, y frecuentaba la tertulia de un coronel retirado, Juan Carlos Areízaga, que era los Areízaga, una familia que procedían de mi pueblo, pero vais a decir, ¿de tu pueblo es todo? Pues no, Juan Carlos Areízaga era de Hondarribí, de Fuenterrabía. Este coronel, sobre los planos y con una pizarra, y con la ayuda de las gacetas de un lado y del otro del Pirineo, explicaba todo lo que eran los triunfos y las batallas en una Europa que aclamaba y vibraba con todo lo que eran las luchas de Napoleón. Es como si fueran una gran tertulia, es como si estuvieran viendo un programa de televisión con planos y todo, como en la CNN o como en las grandes cadenas estas de televisión. Bien, en los momentos del motín de Aranjuez lo vemos en Zaragoza, quemando un cuadro de Godoy en la plaza del Corso, en la capital maña, y en Zaragoza había comenzado a estudiar Derecho. Generalmente la gente pudiente de Navarra se iba a Zaragoza a estudiar. Pronto empezará cuando ya, después de haber hecho este acto de rebeldía de quemar el cuadro de Godoy, pues pronto empieza a realizar labores de estrategia inspiradas por el coronel Areízaga y a informar sobre los movimientos de tropa en las montañas fronterizas, pero no más. O sea, estos iban con el caballo desde Pamplona, porque había vuelto, como estaba toda la situación muy confusa, vuelve de Zaragoza a la capital del Reino de Navarra, y desde allí con el caballo se iban a la frontera y veían, pues ahí anda un regimiento que están haciendo prácticas y hemos visto que lleva 10 cañones. Entonces toda esta información hacían de espías en un primer moverlo. Pero ya está él, de alguna manera, con este paso, formando parte de la resistencia antifrancesa, y en pocas semanas le vemos que el coronel Areízaga ya se ha incorporado a la lucha militar y él es el ayudante del coronel Areízaga. La milicia en la Navarra ocupada no está organizada, y en noviembre de 1808 Areízaga y Xavier se encaminan a Zaragoza a ponerse a las órdenes del general Palafox. Mina intervino en los dos sitios de Zaragoza y vio resignado cómo los franceses ocupaban finalmente la ciudad de Zaragoza y esquilmaban la población en 2/3. Y los dos militares, Mina y Areízaga, acuden a Tortosa, donde está el Estado Mayor de Blake, que es un militar inglés que prepara el ejército español para la lucha contra Francia. Es el verano de 1809 y los generales Blake y Areízaga le encargan la lucha con guerrilleros en Navarra. El nombre vertebrador de la guerrilla navarra se denomina Corso Terrestre de Navarra, y el jefe del corso, o el corso, como le llamaban también, era la denominación que le dieron a Mina. Vuelve Mina a los bosques que rodean a la Higa de Monreal y a la villa de Monreal, en los terrenos de confianza de la familia, y organiza una primera guerrilla. Los primeros guerrilleros con los que cuenta es el corso, es el mismo, Ramón Elordio, Lucas Gorriz
y su tío Francisco Espoz y Mina. Francisco Espoz y Mina comienza su carrera militar en Jaca, donde en 1808, en plena Guerra de la Independencia, está organizando el ejército el comisionado inglés Doyle. Después, en 1809, une su destino a la lucha con su sobrino Xavier Mina. En el inicio, pues todo esto de la guerrilla son pequeñas escaramuzas, pero cada vez se actúa con más astucia y la partida en pocas semanas pasa de 20 guerrilleros a 200. En Lumbier asalta el acuartelamiento de los franceses, que posee 80 caballos, y con ellos forma un escuadrón de caballería que sería el embrión de los húsares de Navarra. Todos son hombres muy rimbombantes, como podéis ver, con 80 caballos, y estos se pensaban que le iban a ganar la guerra a Napoleón, pero se la ganaron al final. En otoño de 1809, las tropas francesas del general Dagüet lo rodean en Estella, pero escapa. Y en esa época, al tener los franceses la zona de Monreal muy controlada, se traslada a los bosques de Urbasa, que están mucho más despoblados. Desde aquí ataca Viana, Los Arcos, es rodeado otra vez en Urbasa, y aquí se produce un cambio en su magnanimidad con los prisioneros. Desde entonces ya no hará prisioneros, porque tampoco los franceses los hacen, porque allí ya le fusilan a toda la plana mayor o a los más importantes guerrilleros que tenía en una emboscada en la que caen los guerrilleros. Las villas de Tiermas, Sengesa, Rocaforte, Caparroso, Torres del Río, Tudela, son ciudades en las cuales se van produciendo enfrentamientos del guerrillero con las tropas francesas. Y el corso, como ya le nombran todos, cobra ya una identidad militar no como guerrilla, sino que ya el corso pasa a llamarse como primero de voluntarios de Navarra. Hostiga ya ha organizado las 5 villas de Aragón, que son Egea de los Caballeros, un castillo, Tauste, Sádava y rey de Sos del Rey Católico, y penetra en grandes extensiones de Aragón. Cada vez que Napoleón oye lo del corso y no referido a él, estalla. Me refiero no referido a él porque él era corso, y entonces también le llamaban el corso, pero este era el corso navarro. Quiero encontrar en un vasco francés a quien pueda hacerle frente. Es un gran militar de Iparralde, Arrispe. Hay otro general, Smith, y el Voltiguier Thirienier, que le intentan capturar. 3 generales hizo falta para detener a Mina, que es herido por un gendarme de la tropa en el brazo después que él dijo: vivo no me agarraréis, y se lanzó con el sable contra todo lo que era contra todo el ejército que se le enfrentaba. Eso sí, él fue detenido y herido, pero los soldados al menos pudieron huir. Napoleón estaba intrigadísimo con este hombre y quiere mirarle a los ojos, quiere saber quién es el corso navarro. Así que organizan el traslado de Mina a un herido con una escolta de 400 hombres para un solo preso. Y tras la estancia en prisión en la torre de Vicennés, donde, para imaginaros, tenía tanto prestigio que Napoleón no lo mandó fusilar, sino que dijo: me voy a meterla a la cárcel. Y en la prisión montó una academia militar para ilustrar a los presos cómo había que hacer las campañas y los ataques. Y ya el 8 de febrero de 1813 lo trasladaron a la prisión de Saumur, que era donde estaban los presos de Estado, o sea, todos los generales que capturaban a los franceses porque no se atrevían. Si pillaban a un preso les daba igual fusilarlo, pero si era un general, amigo, esto vosotros no matáis a los nuestros ni nosotros matamos a los vuestros. Así que los presos de Estado eran pues todos los generales: O'Donnell, Marco de Pont, Miranda, Santa Cruz, La Roca, Lardizábal, Camino, Blake, Abad, que serán liberados poco después de la caída de París el 1 de abril de 1814. Aún le quedaban ganas de guerrear, y de regreso a la península se reencuentra con sus hombres del Regimiento de Voluntarios de Navarra, mandado ya por el mariscal Sucampo, que es su tío, Francisco Espoz y Mina,
el tío de Xavier, quien en la localidad vasco-francesa de La Carra prepara el asalto a San Juan de Piedeport. Porque claro, cuando los franceses han ido de retirada, el ejército del otro lado del Pirineo se han metido hasta... Querían llegar a París, querían llegar a Borderos, llegaron hasta Bayona y varios más al norte, pero ya se para la guerra. En este momento se produce, como digo, el final de la guerra y Xavier y su tío Espocimina retornan a Pamplona e Iruña por Valcarlos y por Roncesvalles. Es la época en que regresa Fernando VII, pero Fernando VII, como sabéis, de cumplir las normas constitucionales, nada de nada. Y sobrino y tío, liberales defensores de la Constitución, se dirigen a Madrid con la idea de desafiar al rey y de hacerlo entrar en razón. Decían, además, oye, que nosotros hemos luchado por ti y hemos luchado por la Constitución. Además quieren que Xavier Minas sea reconocido como coronel y que se le atribuya el mando del regimiento de húsares de Navarra. El ministro de Guerra, vamos, los despacha con insultos y amenaza con pasarlos por las armas como no se vayan de allí. No los detienen porque, bueno, eran gente de prestigio y habían luchado en batallas juntos. Xavier no puede creer que sus esfuerzos militares y sus 4 años en las prisiones de Francia no hayan servido para nada. Y en tío y sobrino preparan un pronunciamiento para restaurar la Constitución que había sido aprobada en 1812. Y así, el 25 de septiembre de 1814, en la capital de Navarra, se intenta un pronunciamiento constitucional que fracasa. El grupo de los que intentan el golpe huyen a Francia y en Pau son retenidos y apresados con posterioridad en Burdeos, desde donde se planea su extradición y su ejecución. Fernando VII era tela con todos los que eran liberales. Pero será la magnanimidad del nuevo rey francés, Luis XVIII, la que evite el retorno de los presos de la península y así se salvan. Viendo que la lucha por la Constitución es inviable, tras permanecer un tiempo en Bayona, se embarca para conocer y convivir con los liberales que exiliados viven en Londres. Aquí conoce a un personaje muy peculiar, que es Fray Servando Teresa de Mier, que vivió entre 1765 y 1827. Este es un dominico que, tal como Savonarola, como si fuera un Savonarola mexicano, podríamos decir, levantó en lo que pudo su país por la independencia. Fue en una prédica en el 263 aniversario de la Virgen de Guadalupe en la que reivindicó como cristiano el culto a la Virgen en la época azteca, con lo cual dejaba sin sentido el plan de conquista y la evangelización de los hombres de Hernán Cortés. Vinieron cuando no debían y ahora nos sirven a este pueblo mexicano, desde su España absolutista. Claro, inmediatamente fue apresado, dijo, pero ¿qué está contando este tipo? Y por ser clérigo fue remitido al convento presidio de Las Caldas en Santander, en el suelo peninsular. Tras protagonizar una fuga, nuevamente va a parar preso a otro convento dominico, el de San Francisco de Burgos. Años fueron estos en el que revisaron su sermón y que hacía que los teólogos sudaran tinta para buscar algún resquicio de blasfemia o de herejía. En 1801 se fugó y se refugió en Bayona primero, en Burdeos y en París. Y en 1802 dejó la orden de predicadores y pasó al clero secular. En 1803 está en Madrid, donde es detenido de nuevo por escribir unas sátiras en apoyo a la causa de la independencia de México, prisión que esta vez la haría en Sevilla, donde se fuga en 1804 y es nuevamente encarcelado. Es liberado por una orden del Papa por haber convertido, esto ya es una leyenda, al cristianismo a 2 rabinos. Igual esto, como escribía muy bien, se lo inventó y le dijo, santidad, he convertido a 2 rabinos, así que esto es una cosa que mía, que es la mano de Dios. Bueno, todas estas cosas que hacían los clérigos, estos revolucionarios del siglo pasado.
le sorprende la guerra contra Francia en Lisboa y se alista como soldado en el Cuerpo de Voluntarios de Valencia. Es herido en diversas batallas, es apresado también por los franceses en Belchite. Vuelve a escapar y se presentó al capitán Blake, pero que por su cultura y por su experiencia, en vez de enviarlo al frente, lo envió a la Junta de Sevilla y la regencia de Cádiz lo tuvo como miembro en las Cortes de Cádiz que aprobaron la Constitución. Más tarde se embarca para Londres, donde colaboró con José María Blanco White en El Español, un periódico que apoyaba los movimientos independentistas de Hispanoamérica. Y es en Londres, en 1816, cuando su destino y el de Mina se encuentran otra vez de nuevo. Ambos planean formar una expedición para luchar por la independencia de México. Una heterogénea expedición formada por más de 20 oficiales españoles, italianos e ingleses, que fue costeada por los lores más liberales que había en Inglaterra. La expedición parte desde Liverpool a Norfolk, Virginia, y en USA los revolucionarios armaron 2 embarcaciones, a la que luego se uniría una tercera, que desde Baltimore partieron hacia Puerto Rico, Haití, para despistar al espionaje español. Y desde aquí el siguiente destino fue Galveston, en la actual Texas. Desde este puerto la expedición partió para tierra mexicana y en el estado actual de Tamaulipas pararon sus barcos en Soto la Marina. El brillante Xavier Mina, como si fuera un moderno revolucionario, portaba una imprenta portátil donde imprimió proclamas llamando a la lucha y reivindicando la acción de la lucha y invitando a la lucha por la independencia de Nueva España. El 17 de mayo del año 1817 se le había sumado una nave artillada más para ese día una fragata de la corona española, la fragata Sabina, bombardeó las naves hundiendo una, inutilizando la otra y hullando la tercera. Ante el ataque, Mina sale por tierra el 24 de mayo de 1817. Ocupa diversos enclaves y asalta numerosos fortines. Se intitula como general auxiliador de la República Mexicana y sus acciones militares se unen con las del insurgente Pedro Moreno, gran estratega de la independencia que opera de una manera triunfal en el estado de Guanajuato. Situado al final por el coronel absolutista Orrantía, en el rancho Venadito, Pedro Martín, el héroe de Guanajuato, cae muerto y Mina es hecho prisionero el 28 de octubre en Silao, en lo que son los campos del actual Aeropuerto Internacional de Guanajuato en Silao. Y Orrantía tuvo frente a sí, este general partidario de Fernando VII, a la cabeza de Moreno, del otro guerrillero, clavada en una pica, y al insurgente más odiado por los españoles, preso. Orrantía fue desde entonces el conde de Venadito y por su acción Mina fue llevado a Pénjamo, donde el mariscal de campo Pascual Liñán lo mandó fusilar. El 11 de noviembre de 1817 fue conducido por un piquete de soldados del batallón de Zaragoza a la cresta del Cerro del Bellaco o Cerro del Borrego en la Sierra de Pénjamo, y sus restos descansan en la columna de la Independencia de la Ciudad de México. Cuando ya salía al final, era noche cerrada, de Pénjamo, y cuando recuerdo el brindis que hice me viene a la cabeza que algún día, como en Napoleón, el famoso coñac que tienen los franceses, también habrá un tequila con el nombre de Xavier Mina y de su Pénjamo. Qué lejos llegaron los que en su corazón amaron la libertad. Esto es Historia con Sentido y hoy os he hablado un día más Juan Carlos González.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.